Cruzar un continente entero, de un océano a otro, y hacerlo en menos tiempo de lo que dura un día de trabajo. Suena a pura ficción, ¿verdad? Pues no lo es. En uno de los puntos más angostos del planeta, esta travesía es sorprendentemente real. Y es que, a ver, esto es mucho más que un simple viaje en auto. Es casi como una cápsula del tiempo sobre ruedas. Vamos a arrancar entre leyendas de piratas del siglo XVII, saltar a las maravillas de la ingeniería de hoy y terminar con un sabor que, bueno, es la pura esencia de la cultura local. La pregunta es simple, sí, pero la respuesta es toda una aventura. Así que arrancamos. Prepárense para un recorrido que conecta dos mundos que parecen totalmente opuestos. Ok, nuestro viaje empieza justo con los primeros rayos de sol, pero en la costa del Caribe. Es aquí, en este punto exacto, entre la selva y la historia, donde comienza de verdad la aventura de océano a océano. Y el punto de partida es simplemente imponente. Estamos parados en una fortaleza que lleva siglos vigilando la desembocadura del río Chagres. De verdad que se puede casi respirar la historia en el aire húmedo, sentirla entre estas piedras tan antiguas. Es que, de verdad, estar aquí es como viajar en el tiempo. Hay que pensar que por este mismo lugar pasaron tesoros y también piratas. No por nada le decían la llave del Istmo. Pararse aquí, en este fuerte, es como asomarse por una ventana a ese pasado, un pasado lleno de peligros y de muchísima aventura. Y la vista desde el acantilado, es espectacular, porque el contraste es increíble. Por un lado tenemos las aguas oscuras del río que vienen directo de la selva, y por el otro, el turquesa, pero un turquesa intensísimo del Mar Caribe. Es un verdadero choque de dos mundos acuáticos, justo ahí, delante de nuestros ojos. Y ahora, ahora vamos a dar un salto enorme. Dejamos atrás el pasado colonial y nos vamos, de un brinco, varios siglos hacia adelante, para meternos de lleno en un verdadero monumento de la ingeniería moderna, el Canal de Panamá. El cambio es brutal, es inmediato. Acabamos de dejar ruinas de piedra y de repente estamos frente a una estructura de puro acero y cristal. Este es el mirador de las nuevas esclusas del canal ampliado del lado del Atlántico, o sea, nuestra ventana al comercio mundial de hoy. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de lo que estamos viendo, pensemos en un número. 15,000. 15,000 contenedores. Esa es la cantidad que puede llevar uno solo de estos barcos, los Neopanamax. Es, literalmente, una ciudad flotante de mercancías. La magnitud es que es algo simplemente asombroso. Ok, ¿y qué es exactamente un Neopanamax? Bueno, pues son estos gigantes, estos colosos del mar que fueron diseñados a la medida exacta de la ampliación del canal. Son, básicamente, la nueva era del transporte por mar. Y lo mejor es que desde este mirador los vemos funcionando, en plena acción. Pero, claro, observar está muy bien, pero no es suficiente. La emoción de verdad viene cuando uno forma parte de la operación. Así que es momento de dejar el mirador y ahora sí, vivir el canal desde adentro. Y aquí viene lo más increíble del viaje. Nos vamos a las esclusas originales, las de Gatún. Y sí, como se oye, esperamos a que un semáforo se ponga en verde para poder manejar nuestro propio auto sobre las compuertas de acero. A un lado, el agua del canal, al otro, la siguiente esclusa. Se siente la vibración de toda la maquinaria bajo las llantas y pasas a metros, a poquísimos metros, de esos barcos gigantes. Es una experiencia, no sé, industrial y surrealista al mismo tiempo. Con esa adrenalina del cruce todavía en el cuerpo, empezamos el tramo final del día. Cruzamos el continente de regreso, ahora hacia la ciudad de Panamá. El objetivo, la recompensa que nos espera en el otro océano. Y llegamos a un lugar muy, pero muy especial. Esta calzada, este causeway que se mete en el Pacífico, fíjense, fue construida con millones de toneladas de la misma roca y tierra que sacaron de la excavación del famoso Corte Culebra. O sea, estamos literalmente parados sobre la historia del canal. Y claro, para cerrar la experiencia como se debe, hay que participar en un ritual muy local, comprar un raspado. Pero ojo, no es un simple postre, es el sabor del final de un día perfecto.
hielo, sirope, leche condensada. Es la tradición panameña metida en un vaso. Y el final del viaje es esto. Una escena perfecta. Con el raspado en la mano, viendo el Océano Pacífico extenderse al frente. Ahí está, el icónico Puente de las Américas. La fila de barcos esperando su turno para empezar su propio viaje. Y el sol, que ya se despide en el horizonte. Misión cumplida. De océano a océano, y todo en un solo día. Es increíble pensar que en apenas unas horas hemos viajado a través de siglos de historia, desde esos fuertes que se defendían de piratas hasta la mega ingeniería que mueve el comercio mundial de hoy. Y todo conectado por esta pequeña franja de tierra. Y todo esto deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Habrá algún otro recorrido en el mundo que logre conectar épocas, culturas y dos océanos de una manera tan profunda y fascinante, y todo antes de que se haga de noche? Es sin duda algo en lo que vale la pena pensar.